Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar del ámbito que tienen las variables en los métodos. Para eso voy a hacer un programa de ejemplo. Tengo aquí una clase la cual he llamado como operaciones y dentro de esta clase vemos aquí que está su llave de apertura y aquí está su llave de cierre, pues dentro tenemos únicamente al método main. Vamos a crear otros métodos para poder explicar este tema del alcance de las variables. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar dos variables, pero primero lo que voy a hacer es que voy a crear un método. Voy a crear un método, este método lo puedo poner abajo del método main o arriba, no importa. Hay que recordar que lo primero que siempre se va a ejecutar es el método main. De ahí van a partir los programas. Entonces voy a crear un método el cual nos va a retornar un dato de tipo double. Este método se va a llamar división y va a tener dos parámetros de tipo double, al cual voy a llamar como num1 y el otro parámetro como num2. ¿Sí? Este método me está marcando esto en rojo porque como nos está devolviendo algo, vemos aquí que nos retorna un double, necesita la sentencia return. ¿Qué nos va a devolver? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es que voy a declarar una variable la cual voy a llamar como deep, bueno, es de tipo double, como deep, y lo que voy a hacer es que allí voy a almacenar el resultado de dividir num1 entre num2. Ahí voy a almacenar ese resultado. Como este método nos retorna algo, vamos a utilizar la sentencia return y este método nos va a devolver el contenido de la variable deep. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué tal si yo quiero crear otro método para que me muestre el resultado de la división? Es decir, muestra, le voy a llamar, bueno, va a ser de tipo void, muestra resultados. Voy a llamar así, no va a tener parámetros este método. Entonces, si yo quiero mostrar el resultado de la división, vamos a suponer que yo hago lo siguiente. Utilizo el método getLine de la clase console y pongo el resultado de la división es. Y si yo quiero concatenar a la variable div, ¿qué va a pasar? Me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque esta variable div ha sido declarada dentro del método división. Observa, el método división tiene una llave de apertura y una llave de cierre. ¿Sí? Tenemos ahí declarada la variable div. Esta variable div, como está declarada dentro del método, su ámbito es local. Es decir, esta variable únicamente va a ser válida, solamente se va a poder utilizar dentro del método división, únicamente allí porque allí fue declarada. Todo el código que está dentro de este método que se llama divisiones, dentro de estas llaves, se conoce como ámbito, también se le conoce como alcance de este método. Entonces, todas las variables que nosotros declaremos en este método solamente van a tener vida dentro de este método, por lo cual si nosotros intentamos utilizar esta variable fuera del método, ya sea en otro método o en ningún método, simplemente en la clase, por ejemplo, de igual manera aquí, yo quiero mostrar el resultado de la variable div, me va a marcar un error, porque esta variable div solamente fue declarada ahí. Observa lo que me aparece aquí. El nombre div no existe en el contexto actual. Bueno, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Yo voy a crear otro método, ahorita vemos esta parte, un método que nos va a devolver un dato de tipo double también, al cual voy a llamar como multiplicación. Va a tener dos parámetros también, a lo cual vamos a llamar num1 y num2. Este método, observa, yo aquí en la parte de arriba voy a declarar una variable a la cual voy a llamar como multi. Le daré el valor inicial de 0. Una variable llamada multi. Me vuelvo al método y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí multi es igual a num1 por num2. Como este método nos devuelve algo, tenemos que utilizar a la sentencia return. Y aquí, observa. Ahora, dentro de este mismo método muestra resultados. Bueno, yo voy a copiar esto para no tener que ponerlo todo. Voy a poner el resultado de la multiplicación, en vez de poner división, de la multiplicación es. Y aquí voy a concatenar a la variable multi. Aquí no me va a marcar error, porque esta variable multi no la declaramos dentro del método multiplicación, sino que la declaramos en la clase. Es decir, que esta variable multi
tiene ámbito de clase ya que podemos utilizarla en toda la clase. Y también, además de poder utilizar esta variable en, en toda la clase, sí podemos utilizarla dentro de los métodos de esa clase. Por lo cual, ese es el ámbito de una variable. Es decir, esta variable multi va a tener vida en toda la clase. En el código que está en esta llave de apertura de la clase de operaciones y en la llave del cierre. Todo el código dentro de esas llaves de apertura y de cierre. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos utilizar la variable div, por ejemplo, aquí dentro del método resultados, pues conviene declarar esa variable. En vez de declararla aquí, la declaramos acá arriba. La declaramos acá arriba. Simplemente pongo coma y pongo div. Entonces aquí estoy declarando dos variables de tipo double, una llamada multi con valor inicial 0, pongo coma, y otra variable llamada div con valor inicial 0. Por lo cual esta variable div ya la vamos a poder utilizar en todo nuestro código. ¿Sí? Eso se conoce como ámbito de una variable. Entonces, vamos a hacer funcionar este programa. Como son métodos no estáticos, tenemos que crear objetos para poder mandar a llamar esos métodos. Entonces vamos a crear un objeto. ¿De qué clase? Pues la clase donde están los métodos, la clase se llama operaciones, y vamos a llamar al objeto como OP, como deseemos llamarlo, new operaciones, y ya tenemos nuestro objeto creado. Con ese objeto vamos a poder llamar a todos los métodos que están en esta clase. El primer método al que voy a llamar es al método división, y a este método de división le voy a pasar el valor de 5 y 2. Bueno, ¿qué pasa? En el momento que mandamos a llamar al método división le estamos pasando el valor de 5 y de 2. Entonces el flujo de ejecución del programa va a saltar al método división. Y en num1 va a recibir el valor de 5 y en num2 va a recibir el valor de 2. Se ejecuta este método y se almacena en la variable div el resultado de dividir num1 entre num2, es decir, 5 entre 2. Y el método nos retorna el resultado de la división. Pero aquí realmente no es necesario poner que nos devuelva algo este método, debido a que como tenemos ya un método que nos va a mostrar el resultado, ¿qué pasa? En el momento que mandemos a llamar a este método ya nos va a retornar, no retornar, nos va a mostrar los resultados, ¿sí? Entonces, de igual manera este no lo voy a poner que nos devuelva algo, simplemente lo pongo de tipo void y quitamos aquí a la sentencia return, ¿sí? Bueno, ahora con ese mismo, una vez que ya se ejecutó este método de división, el control del programa, el flujo de ejecución del programa vuelve al método main. Y podemos mandar a llamar al método multiplicación. Y le podemos pasar los valores, le voy a pasar los valores de 4 y de 7. Es decir, nosotros en la línea 11 mandamos a llamar al método división, le pasamos 5 y 2, se ejecuta el método división, en la variable div se almacena la división de 5 y 2, y una vez que finaliza el método, el flujo de ejecución del programa regresa al método main. Después de aquí, es decir, se salta para acá, mandamos a llamar al método multiplicación, le pasamos el 4 y el 7, se ejecuta el método multiplicación, recibe en num1 el 4 y en num2 el 7, y este método en la variable multi va a almacenar el resultado de num1 por num2. Una vez que finaliza el método, el flujo de ejecución vuelve al método main. Entonces mandamos a llamar al método muestra resultados, es decir, después de que se ejecuta el método multiplicación y nos hace la multiplicación, la siguiente instrucción es esta. Se invoca el método muestra resultados, entonces el flujo de ejecución del programa va al método muestra resultados, se ejecuta este método y me aparece en pantalla el resultado de la división y aparece el valor de div, que es la división de 5 entre 2, por dado ejemplo que hayamos pasado eso como argumento, y luego me aparece el resultado de la multiplicación y me aparece el valor de multi, que es el valor de multiplicar 7 por 4. Vamos a ejecutar esto. Observa, el resultado de la división es 2.5, el resultado de la multiplicación es 28, fin del programa. Aquí pues ya vimos lo que es el ámbito o alcance de una variable dentro de un método. No solamente dentro de un método, sino también dentro de una clase.
Bueno, este ejercicio ha quedado resuelto. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir viendo un poco más sobre métodos. Entonces los espero en el siguiente video. Hasta luego.